¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué algunas situaciones en la vida parecen tan confusas y difíciles de entender? Hay momentos en los que los desafíos y los problemas aparecen de manera inesperada, suponiendo todo en un aparente desorden. Pero, ¿y si te dijera que detrás de todo esto hay un propósito mucho más profundo? Un plan perfectamente diseñado por Dios desde los inicios de los tiempos, aunque a veces no lo entendamos en su totalidad. Ese plan sigue trabajando a favor de nuestro bienestar. La Biblia nos lo asegura en Romanos 8:28, donde nos dice que sabemos que en todas las cosas Dios actúa para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Hoy quiero invitarte a acompañarme en este viaje de descubrimiento, en el que exploraremos el significado real de esta promesa. Vamos a profundizar en cómo, incluso en medio de las tormentas más difíciles de la vida, puedes confiar en que Dios tiene el control absoluto. Antes de continuar, te pido que te suscribas a este canal y le des me gusta a este video. Al hacerlo, no solo ayudarás a que este mensaje llegue a más personas, sino que también estarás colaborando en que más corazones reciban la palabra de Dios. Gracias por tu apoyo. Cuando pensamos en el plan de Dios, a menudo lo visualizamos como algo lejano y grandioso, algo que tal vez solo comprenderemos cuando nuestra vida esté llegando a su fin. Sin embargo, el plan divino no es solo para el futuro. Es un proceso continuo que está sucediendo en cada momento, en cada decisión, en cada experiencia que vivimos. La Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito soberano y detallado para cada uno de nosotros, a separar hasta los detalles más pequeños de nuestra vida. En Isaías 55, 8-9, el Señor nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que los pensamientos de ustedes. Este pasaje nos ilumina sobre lo vasto y elevado que es el plan de Dios, mucho más allá de lo que podemos captar. Aunque nuestras miradas se limitan al presente, Dios tiene una visión completa de todo. Decir que Dios es soberano significa que tiene dominio absoluto sobre todas las cosas, desde los eventos más grandes del universo hasta los detalles más insignificantes de nuestra vida diaria. Nada sucede por azar, y Dios no se sorprende por nuestras dificultades o errores. En Proverbios 16:9 se nos enseña que el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esto quiere decir que, aunque somos libres de tomar decisiones, es Dios quien finalmente guía nuestros caminos. Aun cuando nos equivocamos, Él utiliza esos errores para hacer que todo encaje en su plan perfecto. Cada etapa de nuestra vida, ya sea de alegría o tristeza, forma parte de algo mucho más grande que a veces solo podemos ver en retrospectiva. Un ejemplo claro de cómo Dios transforma las adversidades en bien es la historia de José, relatada en el libro de Génesis. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida iba de mal en peor. Sin embargo, Dios estaba obrando todo el tiempo, preparando a José para una posición de autoridad que, más adelante, le permitiría salvar muchas vidas durante una hambruna. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Este relato nos enseña que Dios puede tomar las situaciones más difíciles y convertirlas en oportunidades para cumplir su propósito. Otro ejemplo poderoso es la vida de Moisés. A pesar de haber crecido en el palacio del faraón, Moisés huyó al desierto y pasó años allí antes de ser llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Lo que parecía ser una vida llena de fracasos y retrocesos era en realidad una preparación divina para una misión que cambiaría la historia de un pueblo. Esto nos muestra que, aunque nuestras circunstancias a veces no tengan sentido para nosotros, Dios las usa para un propósito más grande dentro de su plan. Muchos se preguntan: ¿cómo puedo saber cuál es el plan de Dios para mi vida? Es una pregunta profunda, pero la respuesta no siempre viene de manera inmediata. Se revela gradualmente, a medida que cultivamos una relación más profunda con Dios.
El plan de Dios no suele aparecer en su totalidad de una sola vez. Lo descubrimos paso a paso a medida que caminamos con Él. En Jeremías 29:11, Dios nos da una promesa reconfortante. Porque yo sé muy bien los aviones que tengo para ustedes, aviones de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que el propósito de Dios siempre es para nuestro bien, aunque a veces las circunstancias puedan hacernos pensar lo contrario. Una de las maneras más efectivas para comprender el plan de Dios es a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Cuando buscamos su guía en la oración, Él nos muestra los pasos que debemos dar. Y cuando leemos su palabra, podemos entender mejor sus principios y promesas, lo que nos ayuda a tener claridad para vivir de acuerdo con su propósito. Hay una verdad fundamental que siempre debemos recordar. Dios nunca pierde el control, sin importar lo que estemos atravesando. Ya sea en medio de tormentas, enfermedades o pérdidas, Él sigue siendo soberano. Sus promesas permanecen firmes y su plan sigue avanzando, aunque no siempre podamos verlo o entenderlo en su totalidad. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 11:36 que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este versículo nos enseña algo muy profundo. Todo en el universo, incluidas nuestras vidas, existe para dar gloria a Dios y está bajo su control. A veces, cuando enfrentamos momentos de gran dificultad, nuestra reacción natural es preguntarnos: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿He hecho algo mal? Es común que el sufrimiento y las adversidades nos parezcan contradictorios cuando pensamos en un Dios amoroso y misericordioso. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente. Las dificultades no solo tienen un propósito en el plan de Dios, sino que pueden ser herramientas para nuestro crecimiento. Santiago 1:2-4 nos exhorta a ver las pruebas desde una perspectiva radicalmente distinta. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Este versículo nos enseña a enfrentar las dificultades con gozo, no porque sean placenteras, sino porque sabemos que están cumpliendo un propósito mayor en nuestras vidas: hacernos más maduros espiritualmente y fortalecidos en la fe. Uno de los primeros frutos que producen las dificultades es la perseverancia. Perseverar significa seguir adelante incluso cuando todo parece ir en nuestro contra. En Romanos 5:3-4, Pablo nos recuerda que nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. La perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Aquí, Pablo hace una conexión directa entre las tribulaciones y el desarrollo de virtudes esenciales en la vida cristiana. No solo debemos aceptar las dificultades, sino que podemos encontrar en ellas un motivo de gloria, reconociendo que están formando en nosotros un carácter firme. La perseverancia, sin embargo, no es algo con lo que nacemos. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y las experiencias. Cada vez que atravesamos una prueba y elegimos confiar en Dios, en lugar de rendirnos, nuestra capacidad de perseverar se fortalece. Con el paso del tiempo, este testimonio de resistencia se convierte en una evidencia no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean, mostrando que la fe en Dios nos sostiene en las peores circunstancias. Al permanecer firmes en las pruebas, estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo, quien soportó todo sufrimiento por el gozo puesto delante de Él. Otro propósito esencial de las dificultades es que nos enseñan a depender más de Dios. Cuando la vida va bien, es fácil caer en la trampa de confiar en nuestras propias habilidades y pensar que podemos manejar cualquier situación. Nos sentimos fuertes, seguros y capaces. Sin embargo, cuando las cosas se vuelven difíciles, rápidamente nos damos cuenta de lo frágiles y limitados que realmente somos. En esos momentos, aprendemos que necesitamos desesperadamente la ayuda y el refugio que solo Dios puede ofrecer.
Pablo mismo experimentó esta verdad en su vida, cuando pidió a Dios que le quitara una dificultad específica, a la que él llamaba aguijón en la carne. La respuesta de Dios fue: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. En lugar de quejarse, Pablo se gloriaba en su debilidad, porque sabía que en esos momentos el poder de Dios se manifestaba de manera más evidente. Estas pruebas y dificultades también tienen el propósito de purificarnos, como el oro que es refinado en el fuego para eliminar sus impurezas. En el 1 Pedro 1:7 se nos dice que nuestras pruebas vienen para que la fe de ustedes, mucho más valiosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. A través de las dificultades, Dios está trabajando en nuestro carácter, eliminando las actitudes y comportamientos que no reflejan su voluntad. Es en estos momentos cuando nuestras reacciones y nuestras actitudes son reveladas, permitiéndonos ver claramente las áreas en las que necesitamos entregarle a Dios el control total para que Él pueda obrar en nosotros. Otro resultado extraordinario de pasar por dificultades es que nuestros corazones se vuelven más compasivos. Al haber experimentado el dolor y el sufrimiento en la carne propia, adquirimos una perspectiva renovada sobre el dolor de los demás, lo que nos permite ser más empáticos y mostrar un amor más genuino hacia aquellos que también están sufriendo. El apóstol Pablo lo expresa de manera hermosa en 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podemos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. En otras palabras, Dios usa nuestras pruebas para que, a través de nuestro propio dolor y el consuelo que hemos recibido de Él, podamos ser una fuente de consuelo y aliento para otros. La fe cristiana no es estática, crece y se desarrolla con el tiempo, especialmente en medio de las pruebas. Cada vez que enfrentamos una dificultad y decidimos poner nuestra confianza en Dios, esa fe se fortalece. Es como un músculo que se fortalece cuanto más lo ejercitamos. En el 1 Pedro 5:10 encontramos una alentadora: «Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá». Este versículo nos recuerda que, después de haber pasado por las pruebas, Dios nos restaurará y nos hará más fuertes, preparándonos para los desafíos futuros con mayor confianza y determinación. Además, las pruebas no solo sirven para fortalecer nuestra fe, sino también para prepararnos para propósitos mayores. A menudo, Dios permite que enfrentemos tiempos difíciles porque nos está moldeando para algo más grande que Él tiene reservado para nosotros. Al observar las vidas de personajes bíblicos como José, Moisés o incluso el rey David, vemos que sus mayores desafíos precedieron sus mayores victorias. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada dificultad que atravesamos es una oportunidad para crecer, ser moldeados y estar más preparados para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cuando comprendemos estas verdades, empezamos a ver las pruebas desde una perspectiva diferente. No son castigos ni señales de que Dios nos ha abandonado, sino instrumentos que Él utiliza para transformarnos, fortalecernos y prepararnos para lo que está por venir. El sufrimiento, visto desde la óptica de Dios, tiene un propósito redentor, y al aceptarlo con fe y confianza, podemos experimentar el crecimiento y la transformación que Él desea obrar en nosotros. En el corazón de la fe cristiana encontramos la certeza de que, de alguna manera, todo lo que sucede en la vida de un creyente, sea bueno o malo, está obrando para su bien. Esta es una verdad profunda que se nos revela en Romanos 8:28, donde se nos dice: «Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito». Pero, ¿qué significa realmente que todas las cosas cooperen para nuestro bien? ¿Cómo podemos aplicar esta promesa cuando atravesamos situaciones que parecen insuperables? Primero, es crucial entender qué significa bien en este contexto.
Muchas personas interpretan erróneamente este versículo pensando que significa éxito material, prosperidad financiera o la resolución rápida de los problemas. Sin embargo, el concepto bíblico de bien va mucho más allá de estos deseos temporales. Cuando la Biblia habla del bien que Dios obra en nuestras vidas, se refiere principalmente a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra transformación en Cristo, y a la realización del propósito eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Lo que nosotros percibimos como bien en el corto plazo, como una vida libre de problemas o éxitos terrenales, no siempre coincide con el plan que Dios tiene para nuestro desarrollo espiritual. Dios está más interesado en formar nuestro carácter y moldearnos a la imagen de su Hijo que en darnos una vida sin dificultades. Por eso, el bien del que habla Romanos 8:28 es un bien más profundo y eterno, el que nos acerca a Dios, el que nos fortalece en la fe y el que nos prepara para el propósito divino que Él ha diseñado para nuestros vidas. Cuando entendemos esta perspectiva, comenzamos a ver las dificultades de manera diferente. Ya no las percibimos como obstáculos o castigos, sino como herramientas que Dios utiliza para moldearnos, para hacernos más semejantes a Cristo. Para que todas las cosas cooperen para nuestro bien, es necesario que Dios tenga control sobre todas las cosas. Y esa es una verdad que la Biblia nos enseña consistentemente. Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Él no solo es el creador, sino también el sustentador de todo lo que existe, y nada escapa a su control. Cuando perdemos un empleo, nos enfrentamos a una enfermedad o sufrimos una traición, puede parecer que todo está fuera de control. Sin embargo, Dios, en su sabiduría infinita, permite que esas situaciones sucedan porque ve el cuadro completo. Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no podemos ver más allá de nuestro sufrimiento inmediato. En Eclesiastés 3:11 leemos: Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque éste no puede comprender todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este versículo nos recuerda que, aunque no podamos entender completamente lo que Dios está haciendo, Él opera en una dimensión mucho más amplia, más allá de nuestra visión limitada. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos ver el bien que Dios promete? ¿Cómo actuamos cuando nuestras vidas parecen desmoronarse y solo percibimos dolor y confusión? Aquí es donde la fe juega un papel crucial. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el resultado. Es tener la seguridad de que detrás de cada desafío hay un propósito más grande que aún no podemos entender. La realidad es que muchas veces, el bien que Dios está obrando en nosotros no es algo que podamos ver inmediatamente. Puede tomar meses, años o incluso toda una vida para comprender cómo una prueba específica contribuyó a nuestro crecimiento espiritual. Y en algunos casos, solo lo entenderemos plenamente cuando estemos en la eternidad. Pero es precisamente en estos momentos de incertidumbre donde la fe nos sostiene. Nos permite seguir adelante con confianza, aunque no tengamos todas las respuestas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, aunque atravesaron enormes dificultades, vieron cómo Dios usó esas pruebas para un propósito mayor. Uno de los ejemplos más conocidos es el de José, quien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, Dios estaba obrando en cada uno de esos momentos difíciles, preparando a José para ser una figura clave en la historia de su pueblo. Al final José pudo decir a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esta historia es una clara manifestación de la promesa de Romanos 8:28. Otro ejemplo notable es el apóstol Pablo. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó innumerables dificultades. Fue encarcelado, naufragó, sufrió persecuciones y también tuvo que lidiar con una dolencia física crónica que él describió como un aguijón en la carne. A pesar de sus dificultades, Pablo aprendió a confiar en la gracia de Dios.
En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo comprendió que sus debilidades y dificultades eran una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara con mayor claridad en su vida. Uno de los bienes más profundos que Dios obra en nosotros, a través de las dificultades, es la transformación de nuestro carácter. Como hemos visto, el bien que Dios busca para nosotros no es simplemente una vida cómoda, sino una vida transformada. Y muchas veces, esa transformación solo se produce en medio de las pruebas. Cuando todo va bien, es fácil acomodarnos y no sentir la necesidad de cambiar. Pero cuando enfrentamos dificultades, somos llevados a depender más profundamente de Dios, lo que nos lleva a un crecimiento espiritual que de otro modo no experimentaríamos. En Romanos 5, 3-4, Pablo dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. La perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Las pruebas no solo fortalecen nuestro carácter, sino que también nos otorgan esperanza, una esperanza que no está basada en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios está obrando algo más grande en nosotros ya a través de nosotros. Es importante recordar que el bien supremo al que se refiere Romanos 8:28 no es simplemente nuestro bienestar temporal, sino la gloria de Dios. Todo lo que Él hace, tanto en nuestras vidas como en el mundo, tiene como fin último revelar su gloria. Cuando enfrentamos dificultades con fe, cuando permitimos que Dios nos transforme a través de ellas, estamos participando en el cumplimiento de su plan eterno, que es hacer que su gloria brille más intensamente a través de nuestras vidas. Cuando entendemos que el propósito de nuestras vidas es glorificar a Dios, nuestras perspectivas sobre las dificultades cambian radicalmente. Ya no las vemos simplemente como obstáculos o pruebas sin sentido, sino como oportunidades en las que el poder y la gloria de Dios pueden manifestarse a través de nosotros. De hecho, a menudo es en los momentos más oscuros de nuestra vida cuando la luz de Dios brilla con mayor intensidad. Cuando en medio del dolor y la incertidumbre mantenemos nuestra fe y confianza en Él, damos testimonio de su poder y fidelidad ante el mundo. Es importante destacar que para que todas las cosas cooperen para nuestro bien, se requiere una fe activa de nuestra parte. No es suficiente con simplemente esperar que todo se resuelva por sí solo. Debemos poner nuestra confianza en Dios, seguir su dirección y estar dispuestos a caminar en su voluntad, incluso cuando el camino sea incierto. La Biblia nos recuerda constantemente que la fe no es solo creer en Dios cuando todo está bien, sino seguir confiando en Él cuando enfrentamos tormentas. En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta confianza nos permite mantenernos firmes, aunque no podamos ver el resultado final de nuestras pruebas. Es natural que en los momentos de dificultad surjan dudas. Cuando nuestra vida parece desmoronarse, es fácil cuestionarnos si Dios realmente está en control. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando se nos invita a confiar más profundamente en Él. La historia de Job en el Antiguo Testamento es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede sostenernos en medio de las pruebas más dolorosas. Job lo perdió todo: su familia, su salud, sus bienes, y en medio de su aflicción, pronunció una de las declaraciones de fe más impactantes: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Esta es la esencia de la fe. Una confianza inquebrantable en Dios, aun cuando todo a nuestro alrededor parece ir mal. De manera similar, somos llamados a confiar en Dios cuando enfrentamos nuestras propias pruebas y sufrimientos. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa reconfortante: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Este versículo nos asegura que, no importa cuán difícil sea la situación, Dios está a nuestro lado. Él no nos abandona en medio de las pruebas. Más bien, está presente, fortaleciéndonos y dándonos la gracia para superar cualquier desafío.
Además de confiar en que Dios está con nosotros, debemos confiar también en su dirección para nuestras vidas. Proverbios 3:5-6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que debemos dejar de intentar controlar todo con nuestras propias fuerzas y permitir que Dios nos guíe. En ocasiones, esa dirección puede no ser clara de inmediato, y a veces nos pide que esperemos, lo que puede ser uno de los mayores desafíos en un mundo que valora la rapidez y la inmediata. Un ejemplo bíblico que ilustra la confianza en la dirección de Dios es la historia de los israelitas en el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel vagó durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Durante ese tiempo, Dios los guiaba de manera visible, con una nube durante el día y con una columna de fuego por la noche. Éxodo 13:21. Aunque el viaje fue largo y difícil, Dios nunca dejó de dirigirlos. De la misma manera, cuando confiamos en que Dios está guiando nuestra vida, podemos tener la seguridad de que, aunque el camino no sea siempre el más fácil o el más corto, Él nos llevará al destino que ha preparado para nosotros. Confiar en Dios no significa que tendremos una vida sin problemas, pero sí significa que, en medio de los problemas, podemos experimentar una paz que va más allá de la comprensión humana. Esta paz no proviene de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el resultado de depositar nuestra confianza completamente en Dios y dejar que Él guíe cada aspecto de nuestra vida, incluso cuando el panorama no sea claro. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que confiaron en Dios a pesar de no entender completamente su plan. Abraham es uno de los ejemplos más sobresalientes. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. En Génesis 12:1-3, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su familia para ir a una tierra que él le mostraría. Sin saber exactamente dónde iba, Abraham decidió confiar en Dios y obedecer. Su fe fue puesta a prueba aún más intensamente cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Aunque el dolor de esa situación se debió a haber sido abrumador, Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Al final, Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado, y la fe de Abraham fue recompensada. La historia de Abraham nos enseña que confiar en Dios no significa entender cada detalle de su plan, sino creer que Él cumplirá sus promesas en el momento adecuado. De manera similar, nuestra confianza en Dios está probada en medio de nuestras propias dificultades. Cuando enfrentamos enfermedades, pérdidas o crisis, podemos sentirnos tentados a dudar de su cuidado. Pero es en esos momentos cuando somos llamados a confiar más profundamente en su fidelidad y en su soberanía. Cuando confiamos en la sabiduría de Dios, reconocemos que sus caminos y pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Esto nos permite descansar en la certeza de que, aunque no podamos entender todo lo que está sucediendo, Dios tiene un plan perfecto que se desplegará en el tiempo correcto. Proverbios 3:5-6 nos invita a no apoyarnos en nuestra propia comprensión, sino a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, sabiendo que Él enderezará nuestras sendas. Este es un acto profundo de fe, porque implica soltar nuestro deseo de control y permitir que Dios guíe cada aspecto de nuestra vida. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al confiar en Dios es cuando su plan parece estar en desacuerdo con nuestras expectativas. En nuestra visión limitada, a menudo tenemos ideas sobre cómo deberían desarrollarse las cosas. Sin embargo, al igual que Abraham, somos llamados a obedecer incluso cuando no entendemos completamente el porqué de los caminos que Dios nos está mostrando. Este tipo de fe y confianza nos lleva a experimentar la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esta paz guarda y protege nuestro corazón, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. El libro de Job
nos ofrece una lección poderosa sobre cómo confiar en Dios en medio de pruebas extremas. Job, habiendo perdido todo lo que tenía, incluida su familia, su salud y sus bienes, nunca dejó de confiar en que Dios seguía siendo soberano. A pesar de todo su dolor y sufrimiento, Job pronunció una de las declaraciones más profundas de fe: aunque Él me compañero, en Él esperaré. Job 13:15. Esta confianza inquebrantable en Dios, incluso en medio de las circunstancias más dolorosas, nos enseña que la fe en Dios no depende de lo que vemos o entendemos, sino de la certeza de que Él sigue siendo fiel, aunque todo parezca estar fuera de control. Al igual que Job, también somos llamados a confiar en Dios cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Nuestra capacidad para confiar en Dios no se basa en entender cada detalle de lo que Él está haciendo, sino en creer que Él está obrando en nuestras vidas para nuestro bien, como lo promete en Romanos 8:28. Esta promesa nos recuerda que, aunque no podamos ver el cuadro completo, Dios está trabajando continuamente en todas las cosas para cumplir su propósito en nosotros. Isaías 55:8-9 nos dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Este pasaje nos invita a soltar nuestra necesidad de entender todos los detalles y a confiar en que los caminos de Dios, aunque a veces misteriosos, son siempre buenos y perfectos. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios, aprendemos que su tiempo es perfecto. Muchas veces, cuando atravesamos pruebas, nuestra tendencia es querer una solución rápida. Sin embargo, Dios ve el panorama completo y sabe exactamente cuándo es el momento adecuado para actuar en nuestra vida. Eclesiastés 3:11 nos recuerda que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este versículo nos enseña que Dios no solo tiene control sobre los eventos de nuestras vidas, sino también sobre el momento en que esos eventos ocurren. Al confiar en su tiempo, podemos descansar en la certeza de que Él no se retrasa ni se adelanta, sino que siempre actúa en el momento perfecto. La historia de los israelitas en el desierto es un ejemplo claro de cómo Dios guía a su pueblo según su tiempo y su voluntad. Aunque el viaje a la tierra prometida fue largo y estuvo lleno de desafíos, Dios nunca dejó de guiarlos con su presencia visible, ya fuera mediante una nube durante el día o una columna de fuego por la noche. Éxodo 13:21. Aunque la ruta no fue la más directa ni la más fácil, Dios usó ese tiempo para enseñarles lecciones importantes de fe, paciencia y dependencia total en Él. De la misma manera, cuando nosotros enfrentamos tiempos de espera o incertidumbre, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros, guiándonos hacia el propósito que Él tiene preparado, incluso cuando no entendamos por completo el camino. Confiar en Dios también implica aceptar que su plan para nuestra vida puede ser diferente de lo que habíamos imaginado. A veces, Dios cierra puertas que pensábamos que debían abrirse o nos lleva por caminos que no esperábamos recorrer. Sin embargo, cada circunstancia es parte de su diseño soberano. Romanos 8:28 nos asegura que sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos llena de confianza, sabiendo que incluso cuando enfrentamos dificultades o situaciones inesperadas, Dios está obrando todo para nuestro beneficio y para su gloria. Finalmente, confiar en Dios significa vivir con la seguridad de que, pase lo que pase, estamos en sus manos. Esta confianza nos permite afrontar la vida con una paz profunda, sabiendo que no estamos solos y que Dios está siempre a nuestro lado. En Salmo 46:10 se nos invita a estar quietos y saber que yo soy Dios. Este versículo nos llama a dejar de luchar por el control y a descansar en la soberanía de Dios, quien tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas y cuyo plan es siempre perfecto. Además, la confianza en Dios no solo se manifiesta en nuestra relación con Él, sino también en cómo enfrentamos nuestras dificultades cotidianas.
A medida que aprendemos a confiar más profundamente en Él, experimentamos una paz que sobrepasa la comprensión humana. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control absoluto. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la promesa de una paz interna que guarda y protege nuestros corazones, incluso en los momentos más inciertos. Cuando confiamos en Dios y nos rendimos a su plan, descubrimos que nuestra vida comienza a alinearse más con su propósito. A menudo, esa rendición implica soltar nuestras expectativas, nuestros miedos y nuestro deseo de controlar el resultado de las situaciones. Al hacerlo, damos lugar a que Dios actúe de maneras que quizás no habíamos previsto, pero que son parte de su plan perfecto para nuestras vidas. Esto nos lleva a una vida de mayor comunión con Él, donde cada paso está marcado por la fe y la confianza en su guía. Confiar en Dios también significa que, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos estar seguros de que tienen un propósito. Dios no desperdicia ni un solo momento de nuestro sufrimiento. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para que Él trabaje en nuestro carácter. Nos acercamos más a Él y nos preparamos para el cumplimiento de su voluntad. A través de la oración y el estudio de las Escrituras, fortalecemos nuestra confianza en Dios y nos alineamos más con su plan para nuestras vidas. Confiar en Dios también nos permite reconocer que, aunque nuestras pruebas puedan ser dolorosas y difíciles de comprender en el momento, forman parte de un proceso divino de crecimiento y madurez espiritual. A través de la oración y el estudio de su palabra, Dios nos revela su carácter, sus promesas y su propósito. En 2 Timoteo 3:16 a 17 se nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto nos recuerda que la Biblia no solo es un libro lleno de conocimiento, sino una guía viva que nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe y confianza en el Señor. Al pasar más tiempo en oración y en la lectura de las Escrituras, comenzamos a conocer más profundamente el corazón de Dios. Esta cercanía nos permite ver nuestras dificultades desde una nueva perspectiva. No como castigos o infortunios, sino como oportunidades para crecer y acercarnos más a Él. Es a través de estos momentos de dificultad que Dios nos moldea, quitando de nosotros todo aquello que no le glorifica y preparándonos para ser más útiles en su reino. Un aspecto importante de la confianza en Dios es que nos permite experimentar su paz, incluso en medio de las tormentas. En Juan 16:33, Jesús les dijo a sus discípulos: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto es un recordatorio claro de que, aunque las dificultades son una parte inevitable de la vida, podemos tener paz porque Jesús ha vencido. Al poner nuestra confianza en Él, recibimos esa paz que supera todas las circunstancias. Además de ofrecernos paz, la confianza en Dios también fortalece nuestra esperanza. La esperanza cristiana no es un deseo vago de que las cosas mejoren, sino una certeza firme de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe: «Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta esperanza es la certeza de que a través de nuestras pruebas, Dios está obrando algo más grande en nosotros, y que su amor nos sostiene en cada paso del camino. Es esencial entender que confiar en Dios no siempre significa obtener respuestas inmediatas o ver el resultado que esperábamos. A veces, Dios nos lleva por caminos que no habíamos previsto, y en esos momentos debemos aprender a confiar no solo en sus promesas, sino también en su tiempo. En Isaías 40:31 se nos promete: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas,
Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos anima a esperar en el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que en esa espera nuestras fuerzas se renuevan. Una parte importante de esta espera es aprender a confiar en la provisión diaria de Dios. Al igual que el maná que cayó del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto, Dios nos da lo que necesitamos para cada día. No siempre podemos ver más allá del siguiente paso, pero Dios nos proporciona la gracia y la fuerza necesarias para el momento presente. Esto nos enseña a vivir en una dependencia constante de Él, confiando en que su provisión es suficiente para cada día. La fe cristiana es en muchos sentidos un viaje continuo de confianza y dependencia en Dios. A medida que atravesamos dificultades, aprendemos a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades y comenzamos a depender completamente de la gracia y el poder de Dios. Esta dependencia no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también cómo enfrentamos las pruebas y cómo vemos nuestras vidas en general. Al final, la confianza en Dios nos lleva a una vida de entrega total. Ya no vivimos preocupados por controlar cada aspecto de nuestras vidas, sino que entregamos todas nuestras preocupaciones, deseos y temores a Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. En el 1 Pedro 5:7 se nos exhorta a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Esta es una invitación a dejar de cargar con el peso de nuestras preocupaciones y confiar en que Dios está cuidando de cada detalle. A medida que avanzamos en nuestro caminar con Dios, comenzamos a ver cómo su mano ha estado guiando cada paso, incluso en los momentos más difíciles. Mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha sido fiel en cada prueba nos da confianza para enfrentar el futuro, sabiendo que Él continuará siendo fiel. Es en este proceso que nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza, porque aprendemos que su plan siempre es mejor que el nuestro. En conclusión, confiar en Dios no es solo una opción, sino un llamado para todo creyente. A través de las pruebas y dificultades, aprendemos que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. Su plan es perfecto y su tiempo es siempre el mejor. La clave para vivir una vida de paz y gozo, incluso en medio de las adversidades, es aprender a depender completamente de Él. Romanos 8:28 nos recuerda que sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Que esta verdad sea un ancla firme en nuestras vidas y que, a través de la fe y la confianza en Dios, experimentemos su paz y su poder en todo momento. Las pruebas en nuestras vidas no solo nos desafían, sino que tienen el poder de transformarnos de una manera profunda. A través de esas dificultades, Dios está obrando en nuestros corazones, preparándonos para cumplir propósitos más grandes que quizás no comprendamos en el momento. Sin embargo, al pasar el tiempo y mirar hacia atrás, podemos ver con claridad cómo el Señor usó cada situación difícil para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para algo mucho más significativo en su plan. Esa confianza en Dios no solo nos sostiene durante los tiempos difíciles, sino que también nos capacita para vivir una vida que refleja su gloria en todo lo que hacemos. Una vida que lleva el testimonio de su amor y poder. Te invito ahora a un momento de oración, permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros y nos llene de fortaleza. Cierra tus ojos, calma tu mente y acompáñame en esta oración. Amado Padre Celestial, vengo ante ti con humildad, reconociendo tu grandeza y buscando tu presencia. Tú eres el Dios Todopoderoso, lleno de gracia y misericordia, y te agradezco profundamente por quién eres. Te doy gracias por tu amor inagotable, que nunca me falla, y por tu fidelidad constante en cada etapa de mi vida, Señor. En medio de los desafíos y la incertidumbre, elijo confiar en ti. Puedo ver la solución o el camino. Tú sigues teniendo el control absoluto. Enséñame a descansar en tu soberanía, sabiendo que cada uno de mis pasos está seguro bajo tu protección. Cuando el temor o la duda intenten dominar mi corazón, recuérdame, Señor, que tu amor es más grande que cualquier circunstancia que enfrente,
y que tú eres fiel para cumplir tus promesas. Hoy, Padre, pongo en tus manos todas las áreas de mi vida, mis preocupaciones, mis sueños, mis luchas y mis relaciones, que en todo lo que hago, tu nombre sea glorificado. Permíteme, cada día, ser moldeado más a la imagen de Cristo. Ayúdame a amar como tú me amas, a perdonar como tú me has perdonado, y a vivir conforme a tu propósito divino. Padre, te pido que tu Espíritu Santo me llene de fortaleza. Renueva mi mente, lléname de tu paz y de tu presencia. Ayúdame a recordar que nunca estoy solo, porque tú caminas conmigo en cada paso. Que tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Señor, también quiero elevar una oración por aquellos que están pasando por pruebas. Que tu amor los envuelva en este momento, que sientan tu consuelo y tu fortaleza. Muéstrales, como me lo has mostrado a mí, que en todo, tú estás obrando para el bien de aquellos que te aman. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Gracias por estar siempre conmigo y por ser un Dios tan bueno y fiel. Que mi vida sea un reflejo constante de tu amor y tu gracia. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Espero de corazón que este mensaje haya sido una bendición para tu vida. Si crees que hay personas a tu alrededor que necesitan escuchar esta palabra de aliento, te animo a compartir este mensaje con ellas. Quizás Dios quiera usarte para tocar sus corazones y transformar sus vidas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y llegar a más personas con su mensaje de amor y esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.